Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Los cortes que son en forma tubular son de origen prehispánico. Buscar un producto que se pueda mercadear a nivel internacional, de alta calidad, desde Guatemala hacia el mundo. Hemos tenido que incrementar producción debido a la demanda. Un tapado, como ven, es como una especie de velo, todo tejido entre la cintura. Aquí expresamos nosotros lo que sentimos las mujeres y los trajes se vuelven ceremoniales porque dejan de usarlo para el diario, lo usan solo para eventos especiales, ¿verdad? Guatemala es un país con una gran diversidad. Podemos encontrar muchas culturas que tienen sus propios códigos de vestimenta, tradiciones y lenguas. Nuestro hermoso país, conocido por su eterna primavera, nos da un despliegue de colores en su naturaleza, flores preciosas, vegetaciones con tonalidades únicas y gente que plasma esa belleza y colorido en telares y vestimenta. Por esto, en este país tan especial, podemos encontrar en cada región que tiene un toque único y particular en su ropa. Trajes hechos a mano por mujeres artesanas que definen la identidad de cada región e incluso los diversos poblados en un departamento. Ferias, bodas, rituales y ceremonias nos dan un despliegue impresionante que nos permite ver que en Guatemala existen texturas y colores que nos hacen sentir orgullosos de ser guatemaltecos. Bueno, queridos amigos, vamos a hablar de los textiles guatemaltecos y tenemos muchísimo que compartir con ustedes, pero vamos a empezar hablando un poquito de la historia, un poquito de cómo ha ido evolucionando, bueno, tantas cosas que deberíamos saber nosotros los guatemaltecos. Me da mucho gusto recibir a Lorena Bianchi, ella es directora educativa del Museo Ixchel del Traje Indígena. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, gracias, Tuti. ¿Tú qué tal? Bien, también, gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y también Violeta Gutiérrez, ella es registradora textil y es directora técnica también del Museo Ixchel. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Aquí contenta de estar con ustedes compartiendo algo sobre Muchas la gracias. historia. Bueno, vaya, si no hay cosas tan lindas que saber, pero a pesar de que todos podemos apreciar y vayamos a donde vayamos, siempre vemos algún traje hermoso, algún huipil, algún tejido preciosísimo de esas combinaciones tan lindas y únicas que tenemos en Guatemala. ¿Qué deberíamos, Lorena, saber todos sobre nuestros textiles? Bueno, yo creo que tal vez lo más importante es que se trata de una tradición viva, algo que todavía existe hoy en día. Casi siempre cuando tú vas a un museo, sobre todo nosotros en el Museo Ixchel, tú piensas en algo que ha pasado, tú ves algo que en algún momento en el tiempo fue importante, fue parte de alguna cultura. Pero terminó. Pero terminó. Exacto. En cambio, en nuestro caso es algo que aún sigue, que aún persiste y siento que por lo mismo es algo en lo que tenemos que ser orgullosos. No es como muchas culturas que tú ves alrededor del mundo que son muy orgullosas de su cultura, pero puede ser que esa cultura ya haya terminado, mientras en este sentido esta tradición textil es muy nuestra, es algo que todavía sigue. Entonces yo siento que darle esa apreciación por ese hecho, por el hecho que es tan lindo, tan bonito, pero también porque es algo que aún persiste. Que aún se siguen generando muchísimos y muchísimos textiles tan hermosos y tan diferentes, además, en Guatemala. Violeta, se nos ha dicho, o así lo estudiamos muchos, que en algún momento, sobre todo cuando vienen los españoles, definen como ciertos los primeros trajes indígenas por regiones o por grupos o por lugares en donde estaban. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Cómo es esa evolución que ustedes también ahí comparten en el Museo Ixchel? Que valga la propaganda, váyalo a ver, está muy lindo también. Está muy bonito, sí. Bueno, yo creo que lo único que puedo responder a la pregunta es contarles un poco sobre la historia para que cada quien saque su conclusión. Muy bien, me parece ¿verdad? muy justo. Digamos, en la época prehispánica los mayas se vestían de una manera muy compleja, como muchas veces pasa hoy en día con trajes complejos que son los trajes ceremoniales. En esta época habían trajes de diarios, trajes ceremoniales, y cómo los hacían a través de un instrumento conocido como telar de cintura, que todavía lo usan para hacer los huipiles, los cortes o las fajas. Entonces eso ya es una cuestión, una comparación muy importante de hacer que no fue traído por los españoles, ¿verdad? Importante. Los colores sí utilizaban colores, los sacaban a través de tintes naturales, de plantas y de insectos, por ejemplo el rojo de la cochinilla, el morado del caracol, bueno, una infinidad de colores. Las fibras, ¿qué tipo de fibras usaban para sus tejidos? Algodón, por supuesto, era algodón natural café o el algodón blanco. Otra de las fibras que también utilizaban era el maguey, ¿verdad? Con los que se hacen los morrales hoy en día, ¿verdad?
¿Y qué sucede cuando vinieron los españoles a Guatemala? Sí trajeron varios, digamos, tipos de instrumentos para poder elaborar los tejidos, que de alguna manera fue una ayuda para muchos tejedores, porque el telar de pie, que es de influencia europea, nos permite hacer prendas grandes, como por ejemplo los cortes o las faldas, que se hacía en el telar de cintura. Eso significaba que el proceso del trabajo era más lento, porque es angosto, es corto, entonces se tenía que hacer 4 lienzos en vez de un lienzo, que es lo que pasa con el telar de pie. ¿Qué tipo de fibras nos trajeron los españoles? Nos trajeron la seda, la lana, que se utiliza hoy en día en muchos lugares, como por ejemplo Todos Santos, Sololana, Hualá, ¿verdad? Y entre otras comunidades. Pero además también vemos la influencia europea en la forma de usarse los cortes. Los cortes que son en forma tubular son de origen prehispánico. Los cortes que son amplios, que son como tipo falda, en el caso de Xela y Cobán, Alta Verapaz, sí, son de influencia europea. Entonces ya vamos viendo 2 puntos de vista, así que es una tarea para que muchos. Sí hubo influencia, pero no fueron ellos los que vinieron a imponer. No puedo decirle en realidad con exactitud si fueron o no fueron ellas, ¿verdad? Entonces eso ha sido como la pregunta de miles, y hasta ahora pues se están haciendo ciertos estudios, qué tanto fue la influencia, qué tanto fue la imposición o no, ¿verdad? En este sentido. Luego, cuando vemos lo de la industria, ¿qué pasa con la industria? Viene a Guatemala la industria y empiezan a usar los hilos industrializados. En las 2 épocas anteriores se utilizaban los hilos hechos a mano, ¿verdad? Todo era a mano. Posteriormente viene la industria, se utiliza el hilo industrializado. No significa que los cortes o los huipiles se hagan en telar industrial, sino se siguen haciendo en telar de cintura o en telar de pie, pero el hilo industrializado. Ya viene hecho, digamos. Luego tenemos la época moderna, que es lo que vemos hoy en día, que hay un cambio bien fuerte. ¿Por qué? Porque empieza a utilizarse otro tipo de material sintético, como el acrílico, los metálicos, que son los brillantes, los brichos, ¿verdad? ¿Qué más? La gente ya tiene más libertad de poder ponerse el traje de la comunidad que prefiere, ¿verdad? No hay una regla, digamos, que usted, si es de tal lugar, tiene que usar solo exactamente, ya hay una libertad de poder ponerse el traje que mejor le parezca a uno, ¿verdad? Eso ha sido, como en resumen, la historia de la tradición textil maya en Guatemala. ¡Qué maravilla! Ahora, lo interesante también, Lorena, es que esto va, como bien lo decías, está vivo y se va reinventando. Los trajes, a lo mejor, si hablamos de un solo bueno, estamos viendo ahorita tocoyal, ¿se llama ese no es tocoyal? En algunas comunidades sí, y creo que en el caso de Quetzaltenango se llama tocoyal, pero para generalizar le decimos tocado a todos los adornos que llevan sobre la cabeza. Por ejemplo, que es de Quetzaltenango, ¿cierto? ¿Ha permanecido así a lo largo del tiempo o ha tenido algunas variaciones, no sé, de diferentes figuras o colores? Sí va evolucionando también los diferentes tejidos y sus simbologías y todo esto. En general, digamos en un plano muy general, sí ha ido evolucionando, en el sentido que anteriormente se hablaba de una comunidad en específico, de algún simbolismo para esa comunidad, mientras hoy en día se habla más, tal como dijo Violeta, en cuanto a la persona individual. Entonces, por ejemplo, ya yo me he visto más como a mí me gusta, como yo quiero, con los colores, con las figuras, con diferentes cosas, y ya no es tanto del lugar de donde yo soy. Y eso es algo que ha ido cambiando, digamos, la misma evolución que se ha ido dando, o moda, si lo queremos ver así también, y entonces ahora hay mucha gente que se viste más de acuerdo como que a su personalidad o a su parecer, más que de algún lugar en específico. Bueno, imagino que también los motivos ya también van nuevos apareciendo dentro de los motivos y los diseños que se tejen en el telar de cintura, sobre todo, bueno, en todos imagino yo, porque también los estímulos y todo el conocimiento la influencia de la naturaleza, de las personas y de lo que se va viviendo también. Vamos a hablar hoy a lo largo de este programa sobre los textiles guatemaltecos, conociendo no solamente estas grandes riquezas tan lindas que tenemos en nuestro país, sino además cómo ha salido fuera de nuestro país y que es altamente apreciado. Vamos a hacer la primera pausa de este programa y volvemos con más.
Al volver, Hemos tenido que incrementar producción debido a la demanda. Tenemos que realmente darnos cuenta que es nuestro momento de darnos a conocer. Ahorita con este programa la gente va a darse cuenta el trabajo que requiere hacer un huipil.